Salmo 4. Baluarte de la verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia, que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios les bendiga, bienvenidos a este cuarto encuentro de nuestro comentario expositivo al libro de los Salmos. Hoy analizaremos el Salmo 4. Primeramente me gustaría comenzar haciendo un recuento de este Salmo, de la enseñanza que podemos extraer de esto que acabamos de leer. Esta es una oración de David, similar al Salmo 3, donde se mezcla la súplica y la confianza. Él pedirá al Señor que le ayude en su angustia. Al mismo tiempo amonestará la conducta de vanidad de los hombres, para concluir mencionando la paz interior que él ha recibido al poner su confianza en el Señor, en su providencia, porque su confianza solamente descansa en la protección divina. En general, el Salmo comienza con una petición urgente. David pide a Dios que le responda y le muestre misericordia en su aflicción. Luego confronta a quienes lo deshonran y luego les pide que reconozcan que el Señor aparta a los justos para él. Después el tono va a cambiar un poco hacia las instrucciones morales, pues tanto el Salmo 3 como el 4 giran en torno a los principios morales siguientes: controlar la ira, examinar el corazón y confiar en Dios. Si ahora mismo te llevas esta idea, todo lo que voy a enseñar, e incluso el resto de lo que enseñé la semana anterior, te será solamente una extensión de estas frases. El Salmo 3 y el Salmo 4 se resumen en controlar la ira, examinar el corazón y confiar en Dios, para entonces poder terminar con una afirmación de gozo y descanso seguro en la providente mano protectora de Dios. Ahora sí, hagamos nuestra exégesis de este Salmo. En el texto hebreo, el Salmo comienza dando algunas indicaciones sobre la autoría y la forma de ejecutar el estilo musical de este Salmo. Recuerden que los Salmos son canciones, como habíamos dicho anteriormente. En el caso del Salmo anterior, tanto como este, son oraciones cantadas en el medio de la angustia. Y las tres indicaciones que se dan en el hebreo son al músico principal, sobre Nejinot y Salmo de David. Primeramente, ¿qué está expresando cuando dice que el Salmo está dirigido al músico principal? La expresión aparece 57 veces a través de todo el libro de los Salmos. Probablemente el músico principal o el director del coro sería lo que hoy en día se conoce como el arreglista o el director musical, el líder de alabanza en el caso de la iglesia local. Aquella persona encargada de dirigir a los demás músicos en este cántico. Está dejando claro que el dato que viene a continuación es específicamente para el que va a ejecutar la música. Y cuando se va a ejecutar una pieza musical es muy común que los músicos busquen referencia. Hoy en día se habla de do mayor, si bemol, para determinar la tonalidad en la cual le va a ser cómodo al cantante que los músicos le acompañen para buscar una armonía coral, lo cual dudo que se hiciera en el tiempo de David porque todavía Bach y la polifonía no habían llegado. De hecho, a los músicos del tiempo de David, la polifonía debía sonarle como para nosotros la desafinación o un concepto muy raro. Así que si en algún momento pensaron que en el templo de Jerusalén se hacían voces o arreglos armónicos para que el tenor hiciera una voz diferente al barítono y así harían un manejo vocal como los que escuchamos hoy en día que tanto nos impresionan, si te imaginas a Asaf, David, Jedutún y los otros levitas dirigiendo una orquesta como si fuera una jazz band,
¿O te imaginas los coros como los clásicos de iglesias gospel de afrodescendientes del sur de Estados Unidos? Lamento decepcionarte, pero no tenía nada que ver con esto. La música era más primitiva. La música árabe siempre ha tenido una tendencia sobre todo a la centralidad melódica, no a la armonía. Los acordes o triadas todavía no existían. No hay registro histórico de que se hicieran juegos de voces en cuanto al carácter vertical de la música. Y si bien en el templo judío podemos encontrar con una orquesta de cientos de trompetas como en los tiempos de Salomón, no podemos cometer un anacronismo e imaginarnos que estas trompetas están haciendo lo que se hace hoy en día con más de 3000 años de por medio que hay entre David y nosotros. David era un músico virtuoso y probablemente los levitas que estaban dirigiendo la alabanza en el templo fueran más que él. Sin embargo, su talento era acorde a su tiempo. Tal vez tuvieran 150 trompetas, chofares, arpas, decacordios e instrumentos similares, pero lo más probable es que cuando los instrumentos no estuvieran llevando el motivo melódico de la canción, la mayoría estuvieran haciendo ritmo. Que no existiera el virtuosismo musical de hoy en día no significa que su música fuera inferior. Puede que tenga más pobreza en cuanto a arreglos y virtuosismo musical, muy probablemente. Similar debe ser la diferencia entre la música que ejecutamos los seres humanos en la tierra y la que recibe Dios de los ángeles del cielo. Al tratarse de seres superiores a nosotros con un mayor entendimiento y mayor virtuosismo, deben hacer una música con más riqueza. Sin embargo, Dios se complace tanto en la música de los ángeles como en la de nuestras iglesias locales, y se complace el Señor igual en la música polifónica de nuestros días como en las monofonías de los tiempos bíblicos. Al final, el objetivo de la música se puede resumir en comunicar un sentimiento o acompañarnos en un proceso emotivo, o reflejarlo más bien. Y eso de la misma manera lo puede alcanzar David en la intimidad de su campamento militar, huyendo de Absalón, con el alma rota en 1000 pedazos y componiendo lo que brotaba de su alma hacia Dios, que una orquesta sinfónica con decenas de maestros musicales dirigiendo a los músicos más virtuosos. Y aclarado este punto de quién es el músico principal o el director coral, podemos seguir analizando qué es lo que se le está indicando a ese director musical. Bueno, primeramente se le dice sobre Nehinot. ¿Qué significa sobre Nehinot? Lo más probable es que fuera una indicación de cómo se debía ejecutar la pieza, y los estudiosos coinciden en que se trata de instrumentos de cuerda. El salmista está diciendo al que vaya a dirigir este salmo debe hacerlo con instrumentos de cuerda. Esto va a ser una melodía suave, probablemente se tocará con arpas. Y el tercer dato que se nos da es que es David el autor de la canción, un músico con mucha destreza en el arpa. Así que es de esperar de que fuera Nehinot, el estilo fuera sobre cuerdas. Y habiéndose dicho las instrucciones, habiendo los músicos hablado su lenguaje, podemos proceder ahora a examinar el salmo. Otro asunto muy importante a definir es el momento histórico en el que David escribe este salmo, lo cual pudiéramos citar como una continuación del estado en el que se encontraba en el salmo anterior. De ahí que haya tanta similitud entre el salmo 3 y el salmo 4. Él pide socorro nuevamente, advierte a sus enemigos de la vanidad de atacar al siervo de Dios, les exhorta al arrepentimiento y declara su confianza y su paz en el favor de Dios solamente. Ahora me gustaría poder leerles el Salmo 3 en una versión más entendible. Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio. Ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido? Lo que solo es falsedad. Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Temblad y no pequéis más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Comienza diciendo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y vemos que el salmo empieza con la palabra respóndeme, en hebreo aná, que primariamente, antes de respóndeme, significa mírame, óyeme, préstame atención. Y la necesidad de que Dios escuche en medio de la aflicción es una constante en la Biblia. Lo mismo hizo Jeremías en sus tiempos,
O en el libro de los jueces, cuando cada cual hacía lo que bien le parecía, el Señor responde la oración de Ana y le regala un hijo. Y este hijo fue el último de los jueces y el mayor de ellos porque también era profeta. Su nombre, Samuel, Shemael o el Señor escucha. Y sumando las respuestas de las oraciones, del clamor de Abraham por un hijo, que se responde en Isaac, el clamor de Jacob de liberación cuando peleaba con el ángel del Señor y la respuesta en la mansedumbre de Esaú, el clamor de Israel en Egipto por liberación, respondiendo el Señor con el hijo de Jocabed y Amram, Moisés, la petición de Sansón para tomar venganza de los filisteos y las respuestas de devolverle las fuerzas para liberar a Israel. Y así sucesivamente hasta llegar a las oraciones de David en el Salmo 3 y 4. Esto nos da una constante bíblica de la certeza de la afirmación de clama a mí y yo te responderé. El hombre ante las aflicciones y angustia tiene un arma, la oración o clamor ante Dios. El rey David es una persona excepcional porque en el medio de la angustia, en el medio de la aflicción, él primeramente clama a Dios. Y veremos que le llama Dios de mi justicia. La palabra hebrea, tzedek, que se traduce como justicia, tiene otras implicaciones. Bien pudiera traducirse Dios de mi derecho. El salmista, más que por misericordia, está clamando por el derecho que le corresponde, su derecho a reinar, su derecho a ser honrado, su derecho a que por un pecado no juzguen y condenen toda su vida. Si bien David se había equivocado en el caso de Betsabé y Urías, si bien esto había repercutido en las consecuencias posteriores sobre su familia y sinceramente había descuidado mucho sus deberes como padre, si bien no negamos todas estas faltas, también es digno señalar que David había reconocido su pecado ante Natán, se había arrepentido del mismo y se había encomendado a la misericordia de Dios en un genuino arrepentimiento que veremos más adelante en el Salmo 51. David no merecía que su hijo hubiese puesto al país en contra, ni era justo que se deshonrara y menospreciara todo su legado de obediencia a Dios y buen liderazgo por una cadena de acontecimientos que realmente fueron nefastos, pero de los cuales ya se había arrepentido. David, entendiendo que no era justo lo que le estaba aconteciendo, llama a Dios como aquel que hará cumplir sus derechos. Tzedek también significa equidad, así que pudiera también traducirse como escúchame en mi oración de aflicción, Dios de mi rectitud, Dios de mi equidad. De la misma manera vemos que el salmista se anima a clamar a Dios porque sabe que su petición es justa y continúa ahora rememorando. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La palabra hebrea de angustia es tesar y la primera acepción de la palabra tesar es estrechez, un lugar apretado, angosto. Y un ejercicio muy beneficioso es recordar, cuando estamos en estos momentos de angustia, de estrechez, es recordar que muchas veces hemos estado ahí. Una de las trampas que suele jugar nuestra mente es que cuando pasamos por ese valle de aflicción, del cual también hablará David en el Salmo 23, es que cada vez que pisamos ese terreno, lo sentimos como la primera vez. Se nos olvida las veces anteriores que hemos estado en el mismo lugar, en ese lugar estrecho. Sin embargo, cuando recordamos que ya hemos estado con anterioridad en este mismo punto, podemos respirar un poco más aliviados. Aquí viene un consejo práctico. Cuando te sientas en estrechez, en angustia, recuerda que no es la primera vez ni será la última. Y como Dios te sacó en el pasado, lo hará nuevamente. Yo me imagino que sea muy difícil que después de haberte enfrentado a osos, a lobos, incluso a un hombre gigantesco, a uno de los mayores guerreros de su tiempo, ni sería tampoco la primera vez que un falso rey de Israel, con todo un ejército, busca tu vida para destruirla. Dudo mucho que con toda esta experiencia adquirida, ahora te vayas a asustar porque haya un niño malcriado, sin experiencia militar, rodeado de consejeros corruptos, respaldado por una nación desenfocada y dividida, y todos ellos sin el respaldo de Dios. Dudo que eso sea suficiente para intimidarte, sobre todo cuando tú sabes que tu causa es justa, que Dios está contigo y ya tú tienes un historial vasto en atravesar situaciones de angustia. Por eso es que he insistido tanto en que se entienda de que la angustia de David no proviene de la situación militar o la situación inmediata que estaba atravesando. David había pasado la mayor parte de su vida en campamentos de guerra, en medio de batallas. Había combatido con ejércitos sumamente poderosos, con guerreros reales. Desde el punto de vista de la guerra, esta situación para David no era más que un juego de niños.
Si se trataba de vencer en combate, para David esto no representaba ni remotamente un reto. Ahora, si él sabe que la victoria estaba tan cerca de él que no tendría ni que esforzarse para conquistar al enemigo, ¿por qué sufría? ¿Por qué se acongojaba? Porque el precio a pagar por esa victoria era vencer al enemigo, y vencer al enemigo significaba vencer a su hijo amado. Y aquí el corazón de todo el dolor de David. ¿Por qué viene toda la angustia? Por el golpe de realidad de que quien le había traicionado era su hijo, aquel que él había beneficiado más, aquel que él había amado más, era quien le había desafiado y le había pagado con mal. Como diría el mismo rey David más adelante, sería en el Salmo 109 también otro salmo de David, donde él expresaría: con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Aquí está resumida toda la esencia de lo que estaba experimentando David en este momento. Por eso es que se acongojaba, por eso es que se sentía tan mal. Dice el Salmo que con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin necesidad. ¿Qué necesidad tenía el Salón de pelear contra su padre si él le proveía de todo lo que él necesitaba? En pago de mi amor me han sido adversarios, sin embargo yo oraba. ¿Dónde están esas oraciones? Salmo 3 y Salmo 4. Y es en este Salmo 4 donde David expresa: cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, porque el Señor hará que ese lugar estrecho se transforme en un lugar espacioso. Me hiciste ensanchar. Rabhab es la palabra para ensanchar, significa ampliar, expandirse, y es el antónimo de tesar, que es la angustia, porque para Dios era muy sencillo llevarlo de estrechez a amplitud. Recuerden que David había pasado de esconderse en una cueva cerca de Hebrón a habitar en un palacio en Jerusalén. Y esto solamente como consecuencia de haber confiado en Dios y no en su propia mano, cuando la providencia le puso a Saúl indefenso en la misma cueva que David se escondía de él, y pudiendo matarlo, dio lugar a la justicia de Dios. David no se impuso torciendo el derecho de otro. Por eso podía llamar a Dios Dios de mi justicia. Por eso podía recordar cómo Dios le había ensanchado de esa cueva a ese palacio, de una vida de aflicciones a ser el líder espiritual y terrenal de su nación. Este ensanchamiento del cual menciona expresa el alivio que él experimentaba, cómo Dios había transformado con anterioridad en su vida la aflicción en bendición. Y ya concluyendo con la interpretación del versículo 1, que como verán casi siempre me detengo mucho en los primeros versículos del Salmo, porque ahí está la esencia del mismo. Primeramente, él dirige su oración a Dios, le recuerda que su causa es justa, al mismo tiempo rememorando como en otras ocasiones Dios ha respondido liberándole del lugar de angustia, de esa asfixia emocional que se siente cuando se está pasando por el dolor de la prueba, y confiando en que nuevamente el Señor repite ese patrón. Y esta liberación no siempre viene con la eliminación del problema, sino como el acceso que nos da la fe a ese espacio mental y espiritual para que podamos respirar en medio de la prueba. Y acá concluye diciendo: ten misericordia de mí y oye mi oración. Y este versículo presenta un contraste muy interesante entre la justicia y la misericordia. Entre la justicia, que representa la ley, cuando le dice mi causa con que clamo a ti es justa, y la misericordia que le pide ahora: ten misericordia, lo cual tipifica la gracia. Porque aunque David reconoce al principio que Dios debe escucharlo porque su causa es justa, después reflexiona y dice: pero es mejor venir ante ti por el camino de la misericordia. Y poniéndome por un minuto en los zapatos de David, diría: bueno, sí, mi causa es justa, pero de justicia no es un tema que me convenga hablar con el Señor, porque también en el plano de la justicia está que todo esto que me está aconteciendo es resultado de las consecuencias de mi pecado. Y sí, en algunas ocasiones podemos clamarle al Señor por justicia. Ahora, yo prefiero clamar siempre por misericordia, pues la Biblia nos deja bien claro que nuestra justicia no obra la justicia del Señor. Y muchas veces nuestra justicia viene contaminada con venganza, con rencores, con raíces de amargura y tantas otras cosas que pueden afear la belleza de la justicia de Dios. Así que creo que es más sabio, como hace David, aterrizar su oración sobre la base de la misericordia. Aunque bien podemos entender que nuestra oración es justa, como hace David al principio, aún así él reflexiona y decide mover un poco los fundamentos de una exigencia legal delante de Dios a la misericordia,
un clamor humilde, motivando al Señor a obrar en base a su amor por nosotros. Ahora, para el segundo versículo vamos a ver un movimiento de David que trasciende a su oración y se dirige a aquellos que le están injuriando para recordarles que el Señor favorece a los fieles y escucha sus oraciones. Y en un lenguaje más accesible diría el versículo 2: ustedes que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido y que solo es falsedad? Y como habíamos mencionado, del versículo 2 al 5, David va a cambiar su enfoque de una oración a una exhortación. Acá viene una pregunta retórica. Hijos de hombre, o más bien poderosos gobernantes, hombres ilustres, según el pueblo, no según Dios, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y acá pareciera indicar que se está refiriendo a esos gobernantes corruptos que ahora formaban parte del gobierno de Absalón. Esos consejeros impíos ahora usarían una campaña difamatoria contra David como el arma principal para establecer su reino políticamente. Y qué triste es el liderazgo, entre comillas, de esas personas que para ejercer su autoridad se valen de desacreditar al líder anterior. Ahora, ¿qué diferencia más grande entre los líderes que son puestos por Dios, quienes en vez de hacer esto, honran al líder anterior? El claro ejemplo es David, que cuando muere Saúl y él asume el reino, cierta persona imaginó que presentándose ante David como el que mató a Saúl, recibiría honra. Sin embargo, fue muy distinto. Cuando este hombre espera recibir elogios de David por haber sido quien destruyó a Saúl, David demuestra que era un verdadero líder. Honra a Saúl e inmediatamente procede a castigar a aquel traidor que, pensando que iba a encontrar gloria en su traición, lo que encontró fue que había un líder real que representaba el carácter de Dios y que le haría pagar por haber levantado su mano contra el ungido de Dios anterior a él, a quien entendía que aunque hubiese sido un líder positivo o negativo, como fue el caso de Saúl, merecía una honra. No por la persona en sí, sino más bien por lo que representaba a este hombre. Era la tipificación de la voluntad de Dios para el pueblo. Era aquel que había recibido sobre sí el aceite de la unción. Y si fue Dios quien lo puso, sería Dios quien lo quitaría. Así actúa un verdadero líder. En las iglesias hoy en día tenemos buenos líderes como David, pero también tenemos personas como Saúl. Y tenemos que tener cuidado, los miembros de las congregaciones, en a quién obedecen. ¿Quiénes son nuestros líderes o por qué lo son? ¿A quién voy a permitirle bíblicamente que sea una autoridad sobre mí? Si estoy obedeciendo a mi pastor por una cadena de mando que acepto sin cuestionarme, o si estoy obedeciendo a mi pastor porque es un ejemplo en fe, pureza y todos esos atributos y distintivos espirituales que lo hacen ser un líder. Como miembros de las iglesias estamos llamados a, por la Biblia, examinar el ministerio de nuestros líderes para discernir si quien nos está liderando es un Saúl o es un David. Ahora, desde la otra óptica, desde aquellas personas que han sido llamadas a liderar, la cuestión es discernir por qué patrones está rigiendo tu liderazgo. Si solo te sostiene la autoridad intrínseca en el cargo, eres el líder porque así lo determinó otro líder y una sucesiva cadena piramidal de mando, y hay un líder principal que te puso a ti como líder ahí, y vas a dirigir la iglesia y ejercer el cargo como bien te plazca porque te sientes el dueño de la empresa, el jefe, el que manda. Lamentablemente estás transitando la vereda de los tiranos y no hay más futuro para ti que el experimentado por hombres como Abimelech del libro de los jueces, Saúl en la monarquía unificada y Acab y tantos otros malos ejemplos en el reino dividido. O en el Nuevo Testamento, líderes autoritarios, tiranos como Herodes, que igual al faraón del Éxodo le preceden antecedentes de infanticidio, o la brutal represión de prefectos como Poncio Pilato, o la mancha de la corrupción en líderes como Anás y Caifás. Dios quiere que como líder de la iglesia gestiones tu ministerio como lo hiciera Moisés, que cuando se rebeló contra su liderazgo hombres impíos como Coré, o aún más, cuando fueron sus propios hermanos Aarón y Miriam quienes cuestionaron su autoridad y liderazgo por motivos raciales, tanto una como la otra vez, Moisés esperó a que fuera Dios quien defendiera su autoridad y su derecho legítimo a liderar. Ejemplos como David, quien por esta misma línea siempre daba paso a que fuera Dios quien defendiera su autoridad como líder. Y ya más reciente tenemos el liderazgo de Cristo, quien en bocas del centurión romano junto a la cruz recibe el testimonio de parte del Padre cuando este soldado extranjero confiesa:
realmente este era el Hijo de Dios. El mismo apóstol Pablo decía que las evidencias de su autoridad eran los frutos que con tanto trabajo y esfuerzo había cultivado para el reino del Señor. Mis credenciales son todos ustedes como cartas abiertas delante del Señor y en presencia de todo aquel que quiera leer. Pablo estaba diciendo, mi autoridad radica en el servicio. De esta manera aconsejaba a Timoteo, tú debes ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Y concluyendo con esta idea, verdaderamente hay una gran diferencia entre los líderes como David y estos otros politiqueros que ahora rodeaban a un falso líder como Absalón. Levantarían el liderazgo de este muchacho malcriado que es Absalón bajo el equivalente en sus tiempos de una campaña mediática, esparcir comentarios difamatorios sobre el rey David entre el pueblo, como mismo he apreciado yo hoy en día en iglesias, que cuando viene un pastor, lamentablemente su enfoque está en hablar en los pasillos mal del liderazgo anterior o quejarse de que su pastorado se ha vuelto muy difícil, no por culpa de él, sino porque el líder anterior lo hizo tan mal y le ha dejado todo este problema a él. Qué diferente es el caso de hombres como David, que su líder anterior sí lo hizo bien mal. Sin embargo, él no se quejó, se esforzó, luchó, buscó de Dios y reconstruyó la nación. Así que David es ejemplo de que un verdadero líder no busca justificaciones, sino soluciones prácticas, bíblicas y teocéntricas. Amén a que no va a ser fácil, que el esfuerzo requerirá sacrificio, que habrá que pasar por el valle de sombra de muerte, que el carácter ministerial se fortalecerá mediante las aflicciones, pero el verdadero líder tiene que tener los ojos bien puestos sobre el autor y consumador de nuestra fe. Y como dice Filipenses 2, debe haber en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, de humillarnos a nosotros y al mismo tiempo tomar ánimo de donde lo tomó el mismo Jesús. Que Hebreos 12:2 nos dice que resistió la cruz, el vituperio y todas las aflicciones solamente con un consuelo en su corazón, el gozo puesto delante de él. Entender que nuestro servicio a Dios ya es suficiente motivo para alegrarnos y gozarnos, porque hay un gozo puesto delante de nosotros y es que un día le veremos cara a cara. Y volvemos al reclamo de David, hombres ilustres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Qué interesante que primero usa la palabra vanidad. Acá la palabra usada es rik, que significa vacío. ¿Hasta cuándo seguiréis un esfuerzo vacío? Porque solo la voluntad de Dios prospera y ustedes están procurando sostener su reino en contra de Dios. Y todo aquel esfuerzo que se hace y busca sostener en oposición, en obstinación, en rebeldía contra la voluntad de Dios, es un esfuerzo vacío, vano. Como mismo un pastor, un maestro, un líder eclesiástico, si desea imponer su visión sobre el autoritarismo a sabiendas que no es la voluntad de Dios lo que está haciendo, se convierte en un Absalón, en alguien que se está oponiendo a la voluntad de Dios. Y cuando el Señor detenga la misericordia y se levante en justicia, todo ese esfuerzo será destruido. Y qué tristes son estas personas que aman la vanidad. Alguien que ama la vanidad es una persona incapaz de amar. Amas lo que no existe, es decir, no eres capaz de amar. Solamente proyectas que eres capaz, pero nunca ese amor se concreta sobre nada, porque lo estás fundamentando sobre el vacío. Y algo que es un vacío, un rik, no existe. David ejercía su liderazgo en base a que él amaba a Dios. Y amar a Dios es amar a la personificación del amor, porque Dios es amor. David amaba a Dios y se dejaba guiar por el consejo de aquel a quien amaba. Por eso la nación iba en la dirección correcta. Pero aquellos que aman el vacío, la vanidad, se van a dirigir y van a ir desvariando, dando tumbos por el camino, como los pasos del borracho que no conducen a ninguna parte. Así son todos los gobernantes, todos los líderes políticos, todos los líderes eclesiásticos que aman la vanidad. Ellos no tienen una visión. Ellos apuntaron su mira hacia el vacío. No tienen la mira puesta en Cristo. No tienen puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Tienen los ojos puestos en la nada. Y siendo Dios el único veraz, Jesús se identificó como la verdad. Y habiendo ellos negado la veracidad de Dios para gobernar, ¿qué otro camino les queda? Buscar la mentira. Y es lo que hacen. ¿Y quién es el mayor consejero que les pueda guiar en esta empresa? El padre de mentira.
son personas que no tienen una guía objetiva y que los consejos que reciben son del padre de mentira. Lo más probable es que estos hombres poderosos, que estos falsos líderes, estos politiqueros que habían tomado el control de Jerusalén, guiaran ahora a la nación en una dirección opuesta a donde guiaba David. David guiaba a la nación al Monte Santo. Probablemente estas personas ahora guiarían la nación a los ídolos. Por eso es que David indica que ellos buscan la mentira, buscan los ídolos. Porque como bien indica el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:4, un ídolo nada es en el mundo. Es vanidad, no existe. Es mentira, es un engaño. Aunque también advierte que los demonios aprovechan esta fisura para entrar a engañar. Y estos líderes buscarían la idolatría como un sustituto a Dios y a la fe genuina, y buscarán la guianza de los demonios en lugar de aquella guianza que proviene de quien es el camino, la verdad y la vida. Una aplicación práctica de este versículo 2 está en la necesidad que tenemos hoy en día de examinar las prácticas y culturas en derredor nuestro que promueven la apariencia sobre la verdad. En muchas áreas nuestra cultura va a ser un reflejo de aquello que describe el salmista, de personas que moldearon una sociedad que busca la vanidad, el vacío y desecha la verdad. Estos gobernantes están persiguiendo sombras, cosas carentes de sustancia que no pueden sostener la vida ni la sociedad. Ahora viene una pausa, viene el primer Selah de este salmo. Ya en el capítulo anterior, analizando el Salmo 2, hablamos de estas pausas, de lo que significa el Selah. En este caso probablemente venga un cambio musical, porque en cuanto a mensaje continuará con la amonestación de advertencia que le está haciendo a estos gobernantes impíos. Quizás esta pausa solo les está dando un tiempo para que se piense y se mediten esta realidad que les está diciendo. Sepan que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor me oirá cuando yo a Él clame. ¿Y quiénes serían los piadosos en la mente de David? Aquellos que permanecen en el pacto con Dios, que viven una vida conforme a su voluntad, que aunque si bien pueden fallar como en el caso de David, reconocen su pecado, se arrepienten, se apartan del mal y velan para no volver a caer en el pecado. La palabra hebrea para escoger, palá, también significa apartar para sí, separar. El Señor se reserva para Él a los que tienen como estilo de vida la santificación. Dios siempre prefiere a los fieles y escucha cuando clamamos a Él. Esta segunda parte del versículo, donde se expresa la certeza de que Dios responderá a la oración de David, es consecuencia de la primera. Dios va a escoger a aquellos que le son fieles. Por eso va a responder cuando le clamemos a Él. En otras palabras, Dios no va a oír la oración de Absalón, ni de Aitofel, ni de estos politiqueros e idólatras que se han juntado contra David, pero sí escuchará la oración de David, porque aunque pecó, él busca, mediante el arrepentimiento y la fe, una vida de santificación para la gloria exclusivamente de Dios. Emocionalmente, en este versículo 3, David establece un fundamento sólido, recordando que él fue apartado para Dios, alguien que es objeto de la gracia divina, y por tanto su autoconfianza no va a depender de la opinión pública o la infamia que promuevan estas campañas difamatorias, sino de un conocimiento genuino de su real posición ante Dios. David era un hombre que conocía su identidad ante Dios. Ya acá entraremos ahora en el corazón del Salmo. Versículos 4 y 5, David pasará a una posición de defensa contra sus enemigos. Nos aportará una valiosa instrucción espiritual y para el cuidado del alma. En este versículo 4 empieza lo que pudiéramos denominar como una anatomía de la introspección. Comenzará aconsejando diciendo, temblad pero no pequéis. Un detalle sumamente interesante en este versículo resulta que cuando dice temblad, se puede traducir la palabra hebrea ragaz como airarse. Y es exactamente lo que hacen los sabios judíos cuando traducen el Antiguo Testamento al griego en el periodo intertestamentario, en la famosa versión de los 70, la Septuaginta. Este grupo de sabios eruditos judíos traducen el versículo 4 de este salmo como airaos pero no pequéis. ¿Le suena la cita? Lógicamente. En los tiempos de Pablo, el hebreo ya estaba empezando a caer en desuso. Movimientos como los judíos helénicos hacían que fuera imprescindible conocer la lengua griega y muchos usaban la versión griega del Tanaj, en este sentido la Septuaginta. Así que probablemente, por este detalle, podemos entender de que el apóstol Pablo en Efesios 4:26 está citando literalmente de la Septuaginta el Salmo 4:4, cuando exhorta a los cristianos diciendo, airaos pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, diría Pablo. Pero ¿cómo seguiría David después de decir en el Salmo 4:4, airaos pero no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad? Él está haciendo una exhortación a meditar antes de dormir, muy parecido a como sigue Pablo diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Analízate antes de dormir para que puedas dormir en paz, como concluirá después diciendo. También en este versículo 4, el salmista vuelve a hacer un llamamiento a practicar la santidad por medio del autocontrol. Si por alguna razón te llenas de ira, no hagas como Caín, controla la ira. Este fue el consejo que Dios le da a Caín para que el pecado no se enseñoree de ti, controla la ira y permanece en santidad. Y como he estimado necesario en el Salmo 3 y 4, analizar también la psicología detrás de David, veamos que la palabra ragaz, la cual describe una agitación profunda, que aunque la misma pueda tratarse de ira o miedo, veremos que el salmista no prohíbe la emoción, porque muchas veces es un acto involuntario, él sí pone un límite a esta emoción. No pequéis. Y para alcanzar esta finalidad de controlar la emoción, David propone un ejercicio muy bueno. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. David prefiere la introspección. Veremos que la reflexión nocturna es una terapia muy buena para la salud emocional. Es muy útil para controlar la ira y evitar decisiones destructivas. En lugar de reaccionar violentamente en el instante, que sería una reacción hacia afuera, el salmista está proponiendo procesar estas emociones hacia adentro. El silencio es el laboratorio donde transformamos, por medio de la comunión espiritual con Dios, la ira en reflexión y la reflexión en conocimiento, y el conocimiento lo aplicaremos concibiéndose así la inteligencia, y la inteligencia aplicada hacia el bien y bajo la mirada del temor de Dios es lo que llamamos sabiduría. Estos son los sencillos pasos para tener una buena salud emocional y, aparte de eso, manejar la ira y convertirla en sabiduría. Un proceso que haríamos bien en aplicar diariamente a nuestras vidas ante cualquier situación que nos produzca ira o temor. Ahora vendría el segundo Selah. Esta pausa musical o interludio, como le decimos hoy, es un momento idóneo, exacto, donde los instrumentos de cuerda seguirían sonando suavemente para que el oyente procese el peso de la información y las instrucciones que se le acaban de dar. Y este Selah es la respuesta más predecible a lo que acaba de decir el salmista. Mediten en silencio. Luego de la pausa, David diría, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Sacrificios de justicia es un contraste muy interesante en cuanto a los sacrificios que se ofrecían en el templo. Y aquí cabe mencionar que David fue pionero, teológicamente hablando, en entender lo que muchos contemporáneos ni remotamente podían procesar. El verdadero sacrificio agradable a Dios no está en los corderos, en las palomas o en los rituales, sino en el corazón contrito y humillado al cual Dios no desprecia. Pero esta afirmación que podemos apreciar en el Salmo 51 nace de un sufrimiento que él había adquirido anteriormente. Recuerden que el Salmo 51 fue la respuesta al pecado con Betsabé. Salmo 51:17 fue su oración de arrepentimiento. Ya en el Salmo 3 y en el Salmo 4 tenemos un David más maduro. Por eso es que habla de ofrecer sacrificios de justicia, no tanto sacrificios de animales, porque el verdadero objetivo de los sacrificios animales es representar, tipificar una realidad espiritual. Dado mi pecado merecía morir. Esa es la realidad última. Sin embargo, Dios en su misericordia permite que en mi lugar muera este animal. David entendía que el sacrificio animal era insuficiente si no había primero un sacrificio de obediencia a Dios en arrepentimiento y fe. Por eso está aconsejando a sus enemigos, probablemente a su propio hijo Absalón y a la corte de impíos que estaban guiándole, no piensen que ustedes pueden hacer el mal y después limpiarse delante de Dios con un animal. A Dios no le importa el animal. A Dios lo que le interesa es lo que representa ese acto, y lo que representa ese acto es algo que ocurre dentro de ti, un proceso de arrepentimiento y fe que nos conduce cada vez más a amar a Dios, a apartarnos del pecado y a mantenernos en integridad y justicia. En otras palabras, David le está diciendo a sus enemigos, sean justos. Pues si bien entiende que la justicia no nos va a traer grandes beneficios delante de hombres falibles, de personas impías, sí trae grandes beneficios delante del Señor. El hombre de Dios no solo está llamado a arrepentirse, sino también a manifestarlo con sacrificios justos.
hoy en día no es un cordero ni una paloma, sino un cumplimiento del mandamiento bíblico de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya en el verso 6 dice: muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? O como traduce la Reina Valera, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. La bendición sacerdotal en Israel dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando los hombres impíos se preguntan, bueno, ¿y entonces quién nos hará entender el bien o el mal? ¿Quién determina lo que es bueno? ¿Quién determina lo que es malo? Esto es lo que está expresando el lado A o la primera mitad de este versículo. Y aunque probablemente David sabía que esto es un acto de hipocresía, una absurda justificación de yo no sé lo que es bueno ni lo que es malo, además quién lo decide, aún así él les va a responder con la verdad. Ahí está el Señor, Él es la norma moral para determinar lo bueno y lo malo. Pudiéramos apreciar que aquí desde el versículo 5 se empieza como una especie de conversación. El salmista le dice: hagan sacrificios de justicia, vivan una vida justa. Y en el versículo 6 estos impíos con sumo cinismo le responden: ¿y quién nos mostrará qué cosa es lo justo, qué cosa es lo bueno? Y David, aún entendiendo el cinismo de ellos, les responde: el Señor te dirá lo que es justo. Tienes que buscar su rostro. Como habíamos mencionado, es una referencia a Números 6, 25 y 26, que debía ser la forma en la que Israel bendijera a los sacerdotes, y no solo eso, sino en la forma en la que se invocaría, dice el texto, el nombre de Dios sobre su pueblo. Esta frase de la iluminación del rostro es un hebraísmo. Intencionalmente fue esto lo que ocurrió cuando Moisés era el justo que guiaba al pueblo hacia la justicia. De estar tanto en la presencia de Dios, su rostro irradió luz. Y a causa de sus contemporáneos que no eran justos como Moisés lo era y perfecto para con Dios, a causa de ellos Moisés tuvo que usar un velo para cubrir el resplandor de su rostro, producto de su cercanía con Dios. Y en el versículo 7 dirá: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La alegría que había en Israel cuando había una buena cosecha era una cosa proverbial. Ellos se alegraban, incluso tenían una festividad, Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas. Ellos celebraban que tenían grano, que tenían vino, que tenían mosto, que tenían todo lo que necesitaban materialmente. Sin embargo, la alegría de David no solo estaba en la cosecha de los bienes materiales. Él está señalando cómo las personas se alegran más de los bienes materiales, pero él se alegrará aún de los bienes materiales, pero también, o principalmente, de los bienes espirituales. De que su rostro resplandezca como el de Moisés por estar en comunión con Dios, como mencionaba en el versículo anterior. En otras palabras, la alegría del salmista no depende de los bienes materiales, sino que se basa en el cuidado y la seguridad de la protección que Dios tiene sobre él. Acá viene una valiosa lección. Hay muchas personas que sirven a Dios por la bendición o por aquellas cosas materiales que Dios puede darle, por el pan de cada día, por el sustento material, aquí representado por el grano y el mosto. La mayoría de Israel servía a Dios por eso. Se quejaron en el desierto porque no tenían comida, y luego que el Señor les da comida, se quejan de la comida que el Señor les da. En cierta ocasión, un pastor con gran sabiduría me aconsejó diciéndome, en relación a las personas que sirven a Dios por los bienes que pueden adquirir mediante la iglesia, decía este siervo de Dios: quien sirve a Dios por un salario, terminará sirviendo al diablo por un mejor sueldo. Y no es porque Dios no tenga la capacidad de dar más bienes económicos a sus siervos que el diablo, sino porque Dios entiende de que una relación saludable entre dos personas no puede estar cimentada sobre el interés, sino sobre las bases del amor. Por eso es que a Dios no le sirve relacionarse con las personas en cuanto a bienes económicos, sino en cuanto a bienes espirituales, aunque sí es cierto que el Señor también provee para nuestras necesidades, como también decía el apóstol Pablo, que Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero en cambio, la relación que sostiene el maligno, como es una relación destructiva, no le importa sostenerla sobre la base del interés. Él no necesita de una relación afectiva con aquellos a los que se le acerca. Él está buscando una ocasión para acercarnos, dañarnos y destruirnos. Por eso es que él puede valerse de estos medios. Él engaña con relaciones económicas para mantenernos alejados de Dios. Sin embargo, nuestro Padre Celestial primero proveyó el bienestar espiritual. Y sí, aunque un buen padre también provee zapatos y ropas para su hijo, en la postrimería nadie lo recordará como un buen padre por lo que le compró a su hijo, sino por el carácter que forjó en su hijo.
Una buena relación entre padre e hijo primeramente es afectiva, aunque también conlleve responsabilidades materiales. Y ahora sí llegamos al versículo más conocido de este salmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Es una expresión de confianza. ¿Y en qué confiaba? En que mientras él estuviera en este estado de inconsciencia, estaba en paz con Dios y Dios con él, de tal manera que Dios cuidaría su ser mientras él duerme. David se había encargado de que su corazón estuviera rebosado de bendiciones espirituales antes de ir a la cama. Para abundar más en esta oración antes de dormir, en esta confianza expresada en este versículo 8, pudieran remitirse al comentario anterior del Salmo 3, versículo 5. En conclusión, pudiéramos decir que el Salmo 4 nos enseña varios valores importantes. Si bien el versículo 8 es con lo que nos quedamos casi siempre, y es uno de los versículos más queridos de toda la Biblia, este salmo da muchas enseñanzas, pero es cierto que es un cierre magistral cuando el salmista señala la capacidad de dormir en medio de las pruebas, y este se presenta como el resultado final de todo el proceso que está viviendo David y como la culminación de estos ejercicios espirituales que él realizaba antes de dormir: clamar, meditar, callar y confiar. El sueño es un acto de fe. Al dormir estamos confesando que no somos nosotros quienes sostenemos al mundo, sino Dios, porque nosotros estamos ausentes, pero el mundo sigue. Hay ciertas aplicaciones finales que pudiéramos darle a todo lo que hemos escuchado. Un primer consejo en el área emocional pudiera ser que practiquemos el silencio antes de reaccionar a una situación de injusticia. En el área de la economía y el sustento material pudiéramos aconsejar que un pilar de la vida cristiana es buscar y priorizar el gozo en la presencia del Señor, incluso cuando haya escasez material. Y ya un consejo con respecto a la salud mental radica en practicar este ejercicio que solía usar el rey David antes de dormir, que es entregar las cargas del día antes de acostarnos a dormir y hacerlo reconociendo la soberanía divina y la protección y cuidado que Dios tiene por sus hijos. Y si bien hemos visto cómo David navega desde la angustia del versículo 1 hasta el sueño profundo en el versículo 8, ahora me gustaría cerrar este comentario bíblico con una reflexión final. Ya en el caso del Salmo 4 se nos presenta una estructura también en 3 actos. Primero hay una súplica mientras se rememora la ayuda prestada en el pasado. Luego un segundo acto donde hay un reproche a los hombres y un llamado a la rectitud. Y termina con un tercer acto de confianza y reposo final antes de dormir. Hay 4 ideas principales que potenciarán todo el recorrido del salmista. Primero, la confianza en Dios frente a la angustia. Luego, el contraste entre lo vano y lo verdadero. En tercer lugar, una vida de autocontrol y examen interior. Y en cuarto lugar, la paz y la seguridad recibida. Y sí, esta primera idea de mostrar una confianza en Dios en tiempos de angustia se puede ver cuando el salmista expresa que Dios es mi justicia y afirma que Dios escucha la oración de los suyos. La segunda idea del contraste entre lo vano y lo verdadero se aprecia en la crítica que hace hacia aquellos que buscan mentiras y placeres vacíos, lo que estaba haciendo Absalón, pues él no era un rey y solamente le importaba disfrutar de los placeres vacíos de este mundo. David hace esta crítica recordando que la verdadera satisfacción viene de la presencia de Dios, no de las comodidades de un trono ni de los lujos de tener muchos sirvientes. Luego, la tercera idea está en el autocontrol y el examen interior, como habíamos mencionado. Acá invita a estar en silencio sobre la cama y a buscar el corazón, más bien a organizarlo, a inquirir en las razones de sus actos, señalando que la fe genuina siempre va a exigir reflexión y dominio de la ira. Vemos que cuando David por primera vez se descuida de la vida de autocontrol que había llevado y decide dejar de ir a la guerra, es cuando su corazón se llena de vanidad, contempla a Betsabé y peca y cae. Y esta sería la razón principal, la causa original por la cual le vendrían todas las calamidades y males que narramos en el recuento histórico que hicimos en el salmo anterior. La vida cristiana es una vida de autocontrol y examen interior. Y por último lugar, y la idea con la cual nos quiere dejar el salmista, está en la paz y seguridad nocturna. Había cierta tradición judía antigua que creía que toda persona antes de dormir debía ponerse a cuentas con Dios por si le sobrevenía la muerte mientras dormía.
De hecho, veremos que la famosa frase de Jesús en la cruz, recogida en Lucas 23:46, que menciona que Jesús en su agonía clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Era una frase muy común entre todos los judíos del siglo I antes de 2000. Y a lo largo de las páginas del Nuevo Testamento vamos a ver cómo, para mencionar que la esperanza que tiene el cristiano no es como la que tiene que fallece sin Dios, se describe la muerte física como un sueño. Pablo se refiere a los cristianos que habían muerto como los que duermen en 1 Corintios 12. Pues el sueño es un estado en el que no tenemos control de nosotros, estamos inconscientes, nuestro espíritu, alma y cuerpo están descansando, y en el estado de sueño solamente Dios puede protegernos, nadie más. Poca gente irían a la cama en un estado de incomodidad, de inconformidad, y resulta muy difícil en ciertas situaciones conciliar el sueño. Sin embargo, el contraste que quiere dejar el salmista es que cuando nuestra confianza está plenamente depositada en Dios, en su protección y cuidado, aun cuando nosotros no podamos protegernos, estaremos seguros, y aún más que cuando estamos despiertos, porque estando despierto mi protección es un acto sinérgico entre la providencia de Dios y mi obediencia a su ley. Sin embargo, mientras estoy durmiendo, mis acciones no definen ni cuentan porque estoy inconsciente. No puedo fallar, no puedo incomodar a Dios. De tal manera que mi confianza tiene que ser infinitamente más segura, pues toda mi protección ahora descansa en Dios. Porque no soy consciente, no puedo pecar mientras duermo, lo cual me imposibilita de enojar a Dios, de hacer algo que le desagrade y me sitúa en una posición de completa obediencia. Y Dios, que es justo, que no miente y que no cambia, ha prometido que si yo le amo, Él me va a cuidar. Por eso para David es tan importante estar en paz con Dios antes de dormir. Por eso decía el apóstol Pablo en Efesios 4:26 que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, si alguna vez te enojas, que tu enojo no te lleve a punto de pecar, ni permitas que te dure más allá de la puesta de sol. Trata de resolver esa situación y el reto es hacerlo, según Pablo, antes de ir a la cama. Este cuarto salmo tiene 3 versículos que son profundamente significativos y quisiera mencionarlos. La primera idea es cuando él le pide al Señor que responda a su clamor. Él inicia su salmo mostrando su clara dependencia a Dios y la expectativa de la respuesta divina. La segunda idea interesante que podemos también extraer está cuando él exhorta a ofrecer sacrificios de justicia y confianza en el Señor. Esto es una combinación de culto externo con una confianza activa en Dios, no en las riquezas ni en las apariencias, las cuales serían las 2 fuerzas motrices del salón, y la Biblia recoge que era un joven que vivía de la apariencia. Y por último también tenemos la idea predicada por David de que el Señor había derramado alegría en su corazón. Aquí la alegría espiritual, que podía presentarse aún en un campamento rodeado de ejércitos que buscaban destruir a la persona. Esto puede ser tan inverosímil como encontrarnos una rosa en el medio del desierto del Sahara. Sin embargo, las cosas que para el hombre son imposibles, para el Señor son posibles, y podemos encontrar un hombre lleno de confianza en medio de la situación más inhóspita. Aquí en este salmo la alegría espiritual se presenta como superior a las abundancias materiales, representada en este salmo con el trigo y el mosto. Y lo más interesante es que esa riqueza espiritual está al alcance de todos nosotros, porque esta es el fruto de una relación profunda con Dios. Del mismo modo, este salmo presenta aplicaciones muy prácticas a nuestra vida. Nos invita siempre a llevar nuestra queja ante Dios, no ante el prójimo. Algo muy instintivo que hay en las personas. Casi siempre presentamos nuestras quejas a las personas que tenemos en derredor, como si ellos pudieran hacer algo o tuvieran la voluntad de ayudar, cuando primeramente debiéramos presentar las quejas ante Dios. También nos exhorta a evitar las respuestas impulsivas, a dominar nuestros instintos, algo que le hubiese venido muy bien a David cuando estaba contemplando a Betsabé. También señalará la necesidad de examinar nuestra propia vida y a elegir la confianza sobre la ansiedad. Y bueno, es difícil cuando yo les hablo de que el triunfo de la confianza sobre la ansiedad es una decisión que tenemos que tomar. Pues la ansiedad, una de sus mayores trampas, es hacernos creer que no tenemos forma de librarnos de ella. Nosotros usamos mucho una expresión que es ahogarse en un vaso de agua. Esto es una hipérbole, porque no nos podemos ahogar en un vaso de agua, lógicamente, pero lo curioso es que el que está atravesando por la situación es tan víctima de la ansiedad que llega a pensar que está atrapado dentro de ella y que no tiene salida.
cuando la realidad no es tan así. La ansiedad tiene autoridad y poder sobre nosotros mientras nosotros le permitimos vivir en nosotros. La ansiedad es una emoción parasitaria y sí, es una respuesta muy normal de nuestra mente a la acumulación de tensiones. Por eso es que sabiamente el maestro nos indicaba: por nada estéis afanosos, no estéis ansiosos, echen las cargas sobre mí y yo los voy a hacer descansar. Sin embargo, el ser humano es muy complejo. Por lo general busca echar sus cargas sobre el prójimo. Hermano, tengo esta situación, ora por mí. Esta situación me está aplastando, no puedo más. Y echar nuestras cargas sobre nuestro prójimo puede traer cierto consuelo, pero no las quita. El desahogarse, el aliviarse, pueden ser gratificantes, pero son temporales. La ansiedad volverá. Cuando confesamos nuestra culpa delante de nuestro prójimo, puede que sintamos la experiencia de una liberación temporal, pero solamente cuando exponemos nuestra culpa, confesamos nuestro pecado ante Dios, tenemos una liberación absoluta, porque eso es literalmente echar nuestras cargas sobre Cristo. Por eso es que, a diferencia de la Iglesia Católica, nosotros preferimos confesar nuestros pecados, dado que Hebreos nos dice que tenemos acceso al trono de la gracia delante del Señor, y no necesitamos ir delante de un sacerdote y confesarle, porque podemos ir delante del sumo sacerdote, Jesucristo, y hacer lo mismo, y Él nos hará descansar. El consuelo de un sacerdote puede aliviar, pero una vez que salgamos de la presencia del prójimo, esa ansiedad nos volverá a atacar. Esperará la noche, cuando estemos tratando de conciliar el sueño, para entonces implantarse en nuestras mentes y robarnos el descanso. Pero si lo confesamos a Dios, cuando nos toque el momento de dormir, estaremos livianos, no tendremos oposición. Por eso es que digo que hay que elegir la confianza sobre la ansiedad. Confiar en Dios es clamar a Él como hacía David y esperar a que Dios va a obrar. Aunque no vamos a experimentar una ausencia del problema, lo que sí vamos a experimentar es una seguridad interior basado en la realidad de la protección divina. En conclusión, el Salmo 4 combina características de la vida de David como la honestidad emocional, la firme confianza de fe, el reconocimiento de los conflictos ante Dios, la necesidad de corregir nuestras actitudes y la plena certeza de una respuesta mediante el cumplimiento de la promesa de Dios de un descanso para quienes confiamos en Él. Si algo me interesa que retengan de todo lo escuchado es esto. El Salmo 4 fue escrito por David en un contexto de angustia y falsas acusaciones, pero en lugar de caer en la depresión, el salmista hace un llamado a la confianza absoluta en la justicia divina. Tanto el Salmo 3 como el 4 tienen aplicaciones prácticas en la salud emocional, nos enseñan a gestionar la ansiedad, nos ofrece una guía para transformar la angustia en paz interior, culminando estas oraciones cantadas con la capacidad de descansar, es decir, dormir a pesar de los problemas externos. Teológicamente, presentan a Dios como un ser sumamente justo y benevolente. David declara realidades tan firmes como que Dios siempre escuchará el clamor de aquellos que les son fieles y que en última instancia es Él y solo Dios quien tiene la autoridad sobre la reputación y el bienestar del ser humano. Los que te injurian hoy, si Dios está contigo, serán los que te pedirán perdón mañana. También el salmista aporta ejercicios para la higiene del sueño. Nos invita a una introspección silenciosa antes de dormir y a controlar la ira para permanecer en santidad y transformarla en sabiduría. También encontramos una realidad bíblica de que todos aquellos que confiaron en el pacto de Dios, Él los apartará para sí, haciéndolos partícipes de la promesa de protección hasta el día de la resurrección, cuando sean presentados como obreros aprobados delante del Padre por mano de su Hijo Jesucristo.